¿Ok? Digamos, cuando se habla de multiplicadores de Lagrange en el folleto, viene explicado, el número de página no la imprimí, pero viene explicado de esta manera que nosotros trabajamos, donde decía que el vector gradiente de la función se igualaba a un múltiplo, o sea, un número real por el gradiente de la función g, ¿ok? Que esta era la restricción. Dice así. Entonces, yo no uso este planteo así, sino que digo, bueno, si es una función en dos variables, f es la función que me dan, entonces digo la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, se calculan, ¿verdad? Y eso es lo que se iguala a, y aquí tengo la restricción y calculo la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, se igualan pero usando un lambda como factor, o sea, un número real, ¿ok? Entonces nosotros más que todo trabajamos que debemos de cumplir esto, ¿verdad? La igualdad derivada por derivada, ¿verdad? Una a una, y que se tiene que cumplir la restricción de la que me están hablando, ¿ok? Y eso fue lo que nosotros trabajamos, así, ¿está bien? Ahora, en el folleto se arregló algo y decía que lambda es un elemento de la restricción y eso es incorrecto, ¿ok? Para el que tiene el folleto impreso o lo tiene por ahí o quiere tomar ese apunte, ¿verdad? De que esto está escrito, todavía está escrito mal, no estaba mal antes y ahora estaba mal otra vez, por eso la vez pasada me encloché, porque no, tenía miedo de que hubiera como más errorcillos en el folleto. Entonces el folleto dice que lambda es un elemento de la restricción, como del dominio, pero no, realmente lambda es un número real, nada más, que hay que, se puede establecer, ¿verdad? Se puede establecer ahí y que nos ayuda a resolver el problema. ¿Okay? Como de una manera más sencilla, pero en vez de tener un problema de dos variables x y y, entonces también aparece lambda y ya es una variable más, pero que queda como más sencillo el ejercicio, aunque le aumentemos una variable. Ahora, el folleto viene y corrige y habla de la matriz hessiano-Orlando, ¿está bien? Entonces el folleto por ahí dice, bueno, estudia esta matriz. Y al final dice que es L. ¿Okay? Entonces voy a primero decir que es L. L es el lagrangiano, ¿ok? Que es como poner F menos lambda G, ¿ok? Es como esto de este lado pasarlo a restar. Entonces, esa función que se establece es como decir F menos lambda G. Ahorita voy a poner la variable XY para que se entienda que F es una función que depende de X y Y y se le resta lambda veces la función G que depende de X y Y. Pero, o sea, con una simbología más simple, esa función es F menos lambda G, ¿ok? No sé si hasta ahí se entiende. Es como una función nueva. Entonces, la matriz que es de la que se está hablando, que tenés que calcular el determinante, que es la matriz hessiano-Orlando, entonces dice, se usa esta simbología en el folleto, ¿ok? Y dice así, dice que tenés que calcular el determinante de esta matriz. Yo voy a poner el determinante, lo que vamos a calcular. El determinante de cuál función. Entonces, debe decir en el folleto, ya eso está bien. Debe decir 0 menos la derivada de g con respecto a x. Esta es la restricción. Menos la derivada de g con respecto a y. O sea, a la derivada con respecto a x le cambia el signo, por eso aparece un menos. Y a la derivada con respecto a y se le cambia el signo. ¿Ok? Luego, eso mismo se coloca aquí para abajo. O sea, menos gx menos gy. Y aquí era donde estaba diferente, pero no nos afectó en los ejercicios que hicimos, ¿verdad? Básicamente aquí lo que debe aparecer es esta función resta, ¿ok? Derivarla con respecto a x y x otra vez
Luego, con respecto a X y con respecto a Y. Para los ejercicios que tenemos hay continuidad en las derivadas, entonces ese de ahí es el mismo de acá, que sería la derivada mixta, pero en el orden inverso. Y luego la derivada con respecto a Y de nuevo. ¿Ok? Esto es lo que está diferente. Digamos, ya aquí como lo escribí está bien. Y vamos a ver si en el folleto, como venía... Perdonen. Ok, lo que sigue sí ya está bien, que sería, si eso te da positivo, ¿verdad? Evaluado en uno de los puntos críticos, entonces esto te da un máximo local. Y si lo evalúas y te da negativo, entonces te da un mínimo. ¿Se entiende hasta ahí lo que hay que corregir? Si ustedes gustan, esta es una opción, como lo pueden escribir, y por propiedades de los determinantes también pueden escribirlo así, pero no quiero confundirlos, ¿verdad? Quiero nada más que lo manejen. Podría quitarse los menos de la primera fila y los menos de la segunda, de la primera columna, y sale como por propiedades de determinantes sale un menos a factor, ¿ok? Sí, sí se escucha. Y se puede sacar un -1 también a factor por esta columna y -1 por -1 daría positivo. Entonces, también se puede escribir así, sin el menos, ¿ok? Pues esta es una opción como para hacer los cálculos más fácil. Es que digamos, lo que me preocupa es que pregunten algo, como dijo la compañera, el compañero va a preguntar algo más teórico. No he revisado todo, pero como para saber si se puede preguntar algo teórico y esto tenía error teórico escrito, entonces no quiero que, que se vayan ahí a equivocar y de ahí el folleto estaba mal y después me estén apelando, ¿verdad? De que en el folleto estaba mal y para mi opinión tendrían razón, ¿verdad? ¿Ves? Puedes usar esta forma de escribirlo o puedes usar esta que es la del folleto que ya está bien. ¿Tienen dudas hasta ahí? Profe, solo la duda es Ujú, cuándo se utiliza, digamos, si es más de dos puntos críticos o... ujú. Vamos a hablar, usted fue el que habló conmigo ayer por Telegram, No, ¿verdad? No, fue Andrés, fue Andrés. fue Andrés. Ok, vamos a hablar de eso de cuando tengo más de un punto. ¿Está bien? Ahora, mi opción para evadir un poquito esto aquí en dos variables. ¿Está bien? Para dejar de hablar de esto. Cuando yo estoy trabajando un problema en dos variables, tengo como una superficie. ¿Está bien? Digamos, voy a tratar de dibujar. Digamos que tengo una función así. ¿Está bien? Traten de imaginarse que tiene, piense que es como una cobija aquí. ¿Está bien? Que está tirada encima de algo. Entonces, tiene una parte más arriba, más abajo. Ahora, el dominio del que me están hablando en este tipo de problemas es una restricción, es decir, esto es el plano, ¿verdad? Todo el dominio R, y a mí me dicen, no, estudie solo bajo esta restricción, o sea, bajo esta línea. Voy a tratar de que me quede más o menos, ¿ok? Entonces, el dominio es solo esta línea. Entonces, lo que hace es que bajo esta dirección de esta línea yo voy a cortar por esta superficie. Entonces, digamos que donde voy cortando, voy pasando por estos puntos de la superficie. ¿Ok? Como si hubiéramos hecho una pelotita de plasticina, como una montaña, y entonces queremos cortar en esta dirección, ¿verdad? Entonces, si la restricción es como esto, ¿ok? Que es como una línea, entonces yo tengo un corte aquí en la superficie. Entonces, ¿qué tengo? Por ejemplo, tengo puntos máximos, tengo puntos mínimos, ¿verdad? Sí, digamos que aquí un mínimo, aquí vuelve a subir, no sé. Hasta ahí se entiende que es un problema como en dos dimensiones, ¿ves? Entonces, si vos encontrás puntos críticos, vas a encontrar este, por ejemplo, vas a encontrar este y vas a encontrar este. Entonces, no sabes cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Pues sí sirve la estrategia de
dados dos puntos críticos, digamos, si solo tuviera dos, este no está solo este y este, ¿verdad? El A y el B. Y pues vale nada más calcular la imagen de A y de B, porque la imagen en la función de A, digamos que aquí da mayor, ¿verdad? Te da, digamos que 100, para poner un ejemplo. Y la imagen de B, pues simplemente te da menor. Entonces, si fuese este y este, los puntos críticos, ya solo puntos críticos, entonces el mayor sería el máximo y el menor sería el mínimo. Siempre que sigamos el buscar los puntos críticos con esto, ¿verdad? Con este método de los multiplicadores de Lagrange. Así no hagamos esta matriz. Ya ayer estuve peloteando ejercicios, ejemplos, para ver si no aplicaba, porque el compañero me decía, ¿qué pasa si tengo dos puntos críticos? Y yo de ahí sí, con dos sí podría comparar cuál es mayor y menor. Por ejemplo, con tres, si tuviéramos tres puntos críticos, ¿verdad? Y este es C, digamos que la imagen de C todavía da menor, entonces este sí sería el mínimo absoluto. ¿Ves? Entonces, este sería el máximo absoluto, este es el mínimo absoluto. Es para el tipo de pregunta. Tal vez si me dicen que localmente qué es B, pues yo no sabría B qué es, si es un máximo o un mínimo, ¿verdad? Ese es el asuntillo. ¿Se entiende hasta ahí? Que lo que vamos a hacer es un corte. La restricción significa agarrar solo cierta cantidad o cierta línea o cierta figura del dominio y entonces eso hace que se forme como una curva en la superficie. Y entonces en ese caso yo también puedo analizar este tipo de figuras, que es como el ejemplo de la 144, pero habría que tener cuidado. Por ejemplo, yo vengo y tengo una superficie. Disculpen, ¿verdad? Y a mí me dan, por ejemplo, aquí también el dominio va a ser una línea. Esa es la restricción. Entonces, yo voy a estudiar de esta superficie solo en la dirección que aquí dice la línea. Sobre esa línea, entonces sería como estudiar los máximos y los mínimos aquí. No sé si se entiende bien. ¿Okay? Entonces, cuando usted va a encontrar los puntos críticos con los multiplicadores de Lagrange, lo que vas a encontrar es solo uno, que digamos que no sabes el dibujo, pero ustedes todo lo grafican. Entonces, vos tenés un punto crítico, nada más, no sabes qué es. Entonces, para ganarte los puntillos de desarrollo, digamos, para justificarlo, yo puedo decir, ok, tengo un punto crítico, no sé si es el máximo o si es el mínimo. ¿Qué tengo que hacer? Tomar otro elemento del dominio, o sea, de la restricción, y calcular la imagen bajo F. Y entonces, si me da mayor, ¿qué quiere decir? De que el punto crítico que yo tengo, lo que es un mínimo. No sé si se entiende así. Si tengo solo un punto crítico y no tengo con qué compararlo, tengo que inventarme otro valor para poder comparar ahí. Eso es como para que no estén metiéndolo en la matriz, que si, no sé, si les queda como muy complicado ahí entenderlo. ¿Tienes dudas de lo que estoy diciendo? Más o menos. Estoy explicando algo así como muy general. Buenos días, profe, ¿no podría ser un ejemplo de esto último que explicó? Sí, yo les pasé por foto. Dame un chance para no grabar sobre las... ¿Ves? Este está en el folleto. ¿Está bien? Dice que es el ejercicio 146. Dice, determina los valores extremos de la función. Entonces te dan la función f, que depende de xy, es 4x a la 2 más 3xy más 6y a la 2. Dice que sujeto a la restricción
y te dice que G, que es la restricción, depende de XY y es X más Y menos 56 y que esa restricción, ¿verdad? Eso debe dar igual a 0. Entonces, si usted se fija, F, usted la puede graficar, ¿ok? Y es toda una superficie. G sería solo X más Y menos 56 igual 0. Entonces, en el dominio de XY, todos los puntos que X más Y menos 56 den 0. Entonces, eso también lo puedes graficar y ves que se forma, no sé, una línea en la base, en el dominio, que es el plano. Entonces, primero de la restricción hay que tenerlo despejado igualado a 0, y aquí está despejado así. Entonces, yo aquí siempre escribo las derivadas por aparte y después hago el planteo que ya pide Lagrange, antes no. Entonces, aquí reviso, bueno, la función que me da, la derivada con respecto a X y con respecto a Y se calcula. De la restricción, y de más o menos las restricciones que ustedes les van a dar, normalmente la primera derivada o es una constante o es, como decir, 2 por X o 6 por X, 6 por Y, ¿verdad? Lo que tienen es una X o una Y, no tienen tanta potencia. La restricción, normalmente de las que estamos trabajando, de las que vienen en ejercicios desarrollados, son así sencillas. Entonces, la derivada con respecto a X es 1 y con respecto a Y es 1. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Entonces, está el planteo, que ya sería igualar las derivadas, que era lo del vector gradiente de F, igual a lambda, el vector gradiente de G. Entonces, es la derivada con respecto a X igual lambda derivada con respecto a X de la otra. Entonces, debes plantear eso. Aquí sería 8X más 3Y igual lambda por 1. ¿Por qué 1? Porque es la derivada de G. Y la otra que es igualar las derivadas, pero con respecto a Y, sería 3X más 12Y, que es la derivada de F, igual a lambda por 1. ¿Por qué 1? Porque es la derivada de G con respecto a Y. Entonces, lo que tenemos ahora es un problema que no tiene variables al cuadrado, ni nada muy complejo, ni términos mixtos. Ustedes ven que está sencilla. En vez de estudiar una función f, que es muy engorrosa, es estudiar primero cuándo se da este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Yo aquí hice un montón de pasos porque lo hago a pie, pero este problema se puede atacar con un sistema de ecuaciones normal, como el que vimos al principio de álgebra lineal, de la parte de álgebra lineal, que es 8x más 3y igual a lambda. Eso es lo que dice aquí. Y esta otra dice 3x más 12y igual a lambda. Entonces lambda se puede pasar a restar al lado izquierdo y queda igualado a 0. Entonces lo que realmente tengo es un problema tipo, a ver, un problema de este tipo, 8x 3y menos lambda igual 0 y 3x más 12y menos lambda igual a 0. Entonces, esto se puede meter, es un sistema de ecuaciones, 2 ecuaciones, 3 variables, ¿verdad? Entonces se puede meter, por eso ahí aquí yo puse hallar x, y lambda en matrix calc. O sea, ahí lo puedes hacer, porque por sí sé que lo van a hacer ahí. Entonces, todo esto que se ve aquí muy engorroso, pues simplemente se van, no sé si aquí estoy compartiendo Chrome. Ah, bueno, sí. Se van aquí. Recuerdan, sí, ¿verdad? Que ahí lo pueden colocar. Yo no tengo bronca en que usen eso en desarrollo, y como les dije, el desarrollo va a ser de completar, ¿verdad? Aquí es solución de sistemas de ecuaciones lineales. Y ahí puedes poner 8, esta se llama X, la otra es 3Y, más, esto es menos lambda, menos lambda, no sé si poner una L nada más, menos, es que era menos 1, y aquí lambda voy a poner una L, y esto se quita, y se pone igual a 0. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? 3x, 12y,
menos 1 lambda igual a 0. Creo que ya con solo eso pues solución por método de Gauss. Ahí está. Entonces esto te va a dar los valores de x, de y, de lambda de una vez. Entonces aquí no son muchos pasos. Aquí dice que y vale 5 sobre 87 lambda, 3 sobre 29 lambda, 5 sobre 87 lambda, ¿verdad? Ahí te va a dar los valores. Entonces, en términos de lambda, ¿ok? Ya que tenés eso, ya vamos a ver lo que yo escribí. Aquí está. Si lo ven como diferentes porque a veces no hago la multiplicación de algunos números, ¿verdad? Después de esto, ya que tenía los valores, ¿verdad? Aquí en la restricción, yo tengo xy menos 56 igual 0. Entonces, tenía cuánto valía x en términos de lambda, cuánto valía y en términos de lambda, y uno puede encontrar cuánto es lambda al final. En estos casos sí ocupo saber el valor de lambda, el número, y entonces ya se coloca aquí, en el valor de x y en el valor de y para saber cuál es el punto crítico que tanto me está hablando el problema. ¿Ven? O sea, toda esta sección complicada que está aquí arriba, que yo me compliqué porque quise, ustedes se la pueden brincar. Lo que ocupan es establecer este sistema de ecuaciones y cuando ya encuentren cuánto vale x, y lambda, pues darle valor a la x, a la y y a lambda, ¿verdad? ¿Cuánto vale lambda? En el problema agarrándose de la restricción. Vea que aquí no se está usando la restricción todavía. Aquí pura, x más y menos 56 igual 0. No se ha usado, solo se ha igualado derivadas. Entonces llega el punto en el que uno tiene que usarla, que es en esta parte, ¿verdad? Evalúo en G lo que tuve de x y de y para saber el valor de lambda. Ya que tengo lambda, sé quién es x y quién es y, que eso me forma el punto. Entonces, en este caso, por ejemplo, era solo un punto, 36, 20 y la z que le corresponde, o sea, la imagen. El punto x es 36, el y es 20, z no sé cuánto es, entonces yo calculo la imagen, z es la imagen bajo la función. No sé si hasta ahí los perdí. La función era 4x a la 2, 3xy más 6y cuadrado. Entonces, donde uno sustituye con 36 y con 20. Este es x y este es y. Me da esta imagen z, o la función. Ahora, ¿qué hago yo si solo tengo un punto crítico y no sé si es máximo o si es mínimo o qué es? Entonces calculo la imagen de otro punto, pero que esté en la restricción. ¿Ves? Entonces, aquí, en esta parte de acá, ¿qué fue lo que hice? Agarrar la restricción que era x más y menos 56 igual a 0 y ponerme a batear valores para obtener una pareja x y y. Por ejemplo, aquí lo que puse fue que la y valga 0 y entonces x vale 56. Si x vale 56 y y vale 0, menos 56 daría 56 menos 56 da 0, o sea, así está en la restricción. El punto 56, 0 está en la restricción. Ahora, ¿cuál es su imagen? No sé, pero la imagen, cuando la calculo, en la función, ¿verdad? Es colocar 56 y 0, me da este número, 12.000. ¿Es más grande que 9.000? Sí es más grande. Entonces, quiere decir que aquí en 9.000 lo que hay es un mínimo. Y este era el punto crítico. Entonces, esa es una forma que pueden hacer para comparar si no tienen nada con qué comparar y tienen que escribir el procedimiento. ¿Me entienden? Y también se podría usar la Hessiana Holanda, ¿verdad? Correcto, se puede usar si usted ya lo entendió, si no lo confundió, que el folleto tuviera tachones, y háganlo. ¿Está bien? Sí, sí, es que yo siento que comparar también, se puede uno equivocar en una, entonces cada vez que calcula mal, entonces uno se puede hasta confundir. Ujú. Y está esto, digamos, ve que está esta por lo menos, puedes tirarte a trabajarla en GeoGebra. O sea, yo ayer me puse a ver cómo, digamos, si yo fuese alumno, cómo la hago de cualquier forma, de cualquier forma que pueda. Está la matriz, está ponerse a comparar el punto crítico que tenés y no evaluarlo en la matriz esa, sino que nada más hacerlo por algún método.
Y un método es comparar con otro punto. La otra es que hagas un dibujo, ¿verdad? En esta, por ejemplo, el dibujo de ahí se puede hacer, puedes hacer, me están viendo igual, ¿verdad? Y que voy a graficar 4x a la 2 más Sí, profe. 3xy más, es que como tuve problemas con los audífonos, estaba con los audífonos así, los que no sirven, ¿verdad? Entonces cuando hablo siento que no me oye. Da miedillo que esté hablando sola. ¿Ves? Esta es la superficie completa. Y si vos dibujas aquí, la restricción sería x más y menos 56 igual a 0. Ay, solo ya lo puse así todo feo. X más y menos 56 igual a 0. A ver si se ve. ¿Será que por lo... A veces aquí, si van a dibujar algo, lo alejan. Pues ahí está. Eso es tal vez lo que no les... Aquí tendrán que jugársela a ver cómo... ¿Sabes qué? Es que está muy lejos, ¿verdad? A ver. No sé si se va a ver muy delgadito. Es por la escala del... Vamos a ver. Propiedades. La escala con las imágenes sería... Sí, habría que buscar aquí cómo hago para que la visualización me ayude a que se vea mejor. Porque es como la proporción, digamos, aquí en la base está en unidades y las imágenes son muy grandes. Entonces se ve muy lejos, no se aprecia. Voy a hacerlo como un dibujo menos. Ya se pegó. Más 3xy más 6 y a la 2. Digamos, voy a tratar de hacerlo así que se entienda. X más Y menos, no voy a poner 56, voy a poner 2. Igual a 0. Para que me entiendan un poquitillo lo que está pasando. Lo que está pasando es que la restricción es para el dominio. O sea, lo que quiero es, lo que tengo es solo una línea aquí en el plano este gris que está abajo, que ese es el dominio completo de toda la función que me dan. Entonces, todo el dominio es un plano XY, pero me están dando una restricción en específica. Entonces me dicen, váyase por esa lineecita nada más y me dice cómo es la imagen de esos puntos, dígame cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Entonces, donde yo me alejo aquí, a ver si no está muy inclinada, no sé si logran apreciar. Aquí ya se ve la intersección de un plano, ¿verdad? Porque esta línea de acá se proyecta como un plano si ponemos la ecuación. Entonces, ves que la superficie la está cortando de una manera que parece una parábola, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, van a decir, hey, profe, pero es que es un ejemplo nada más. Pero es que es de la misma especie. Esta figura de aquí es una línea y entonces, como la estoy dibujando en 3D, me está dando un valor de z libre, me dice cuánto se relaciona x y y. Digamos, la recta sería y igual 2 menos x. Pero como no digo nada sobre z, z es libre, o sea, z es un parámetro. Entonces, por eso se ve un plano y así puedo ver que este dominio, que es la restricción, en los libros le dicen sujeto a, y ya yo entiendo que esa es la restricción, solo para este dominio, la función es solo esto.
¿ok? La función evaluada en solo ese dominio. Entonces, lo que tiene es un punto mínimo. ¿Ok? Entonces, si vos calculas un punto crítico, lo obtenés. Tal vez por el tipo de numeritos que tenía, por ese 56 da mucha bronca. ¿Ok? Poder graficarlo acá. Tal vez con Wolfram quede mejor. Pero lo que encuentro, si encuentro un punto crítico, yo ya sé que va a ser un punto mínimo. ¿Está bien? Porque aquí en la gráfica lo veo, o porque cuando encuentro un punto crítico me voy a la restricción y calculo otra imagen, ¿verdad? La imagen de otro punto y ese punto me da más alto. Entonces, al darme mayor, el punto crítico lo que es un mínimo. O lo hago calculando con la matriz. ¿Okay? El determinante de esa matriz no va a ser complicado, porque ya ahí sí me voy a ir a que lo veamos. Volvernos, porque las funciones no son complicadas, las que ustedes se les ponen. Entonces, por ejemplo, en el folleto, yo les mandé foto, pero no lo hice con la matriz, lo hice tanteando el punto crítico, compararlo con otro punto XY que cumpla la restricción. Pero si lo hago con esto, ya teníamos cuánto era lambda. Lambda nos dio, bueno, a mí me dio aquí, digamos, un número. Me daba la función f, era 4x a la 2, 3xy, y me daba 6y a la 2. Y la restricción es x más y menos 56, igual a 0. Entonces, como ya yo hice el proceso y ya encontré lambda y ya encontré el punto es 36,20. Ok, 36,20. Entonces, ¿cómo hago yo para clasificarlo con la matriz? Yo ocupo plantear L, ¿verdad? El lagrangiano. Entonces era F menos lambda G. Pongámoslo así sin XY. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo F menos lambda G, sería escribir esta F menos lambda esto. ¿Ok? Bueno, se puede plantear. Yo sugiero que mejor no, nos vamos a las derivadas. Porque son las derivadas las que necesito plantear en la matriz. Menos lambda, y esta es la restricción. ¿Ok? Pero entonces, si a mí lo que me van a pedir en la matriz es que coloque 0 menos la derivada de g con respecto a x, era 1, menos la derivada de g con respecto a y, que era 1. Eso se repiten aquí. Y aquí lo que me falta es las segundas derivadas, entonces yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a decir, bueno, ya tengo la lista de la derivada con respecto a x de f. Yo tengo que es 8x. 3y, tengo la derivada con respecto a y. 3x, 12y, y tengo las derivadas de g, que eran 1 en cada caso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo calcule la segunda derivada de L, digamos, con respecto a X, sería hacer la derivada de F con respecto a X, otra vez con respecto a X, menos lambda, la derivada de G con respecto a X, otra vez con respecto a X. ¿Me explico? Yo ocupo las segundas derivadas de F y de G para decir las segundas derivadas de L. Entonces, cuando yo me ponga a escribir las segundas derivadas, las voy a copiar acá. La derivada de F con respecto a X, otra vez derivada con respecto a X, es derivar esta, que es un 8. Todo te empiezan a dar números enteros aquí, ya sin variables. Con respecto a Y es 3. La mixta, igual, pero en orden inverso es la misma por continuidad. Y la X, perdón, la YY es la derivada de Y con respecto a Y otra vez es 12. ¿Ves? Y lo más importante es que cuando volvás a derivar la primera derivada de G,
la derivada con respecto a X es 0. Y con respecto a Y es 0. Y la derivada de Y con respecto a Y también es 0. ¿Por qué? Porque ya tenías una constante. No sé si ven eso. Estas funciones son bastante simples. O les queda algo muy sencillo, o sea, un número, o les queda 0, ¿verdad? Entonces, cuando van a montar estas derivadas, pues son bastante fáciles de calcular. ¿Ves? Entonces, la derivada con respecto a X sería 8. Menos lambda, que ni siquiera lo voy a apuntar, que era 300 y resto, por 0. O sea, es 8. Ahora, en la matriz va la derivada con respecto a X, ahora con respecto a Y. Entonces vas a usar esta, que sería F menos lambda G. O sea, la segunda derivada en F sería 3, ¿verdad? F menos lambda. La segunda derivada con respecto a G, ya vimos que todas son 0, entonces da 0. ¿Ves? En esta coincidencia fue que se nos dañó aquí en el folleto y no aplicaba en todas. En el folleto decía las segundas derivadas con respecto a F, que es cierto, es lo que nos está quedando vivo aquí en cada momento. Pero depende de las restricciones que te vayan a poner en el examen, pues no aplicaba. Por eso había que corregir eso. Esta otra es la misma, es 3, ¿ok? Y faltaría la derivada con respecto a Y, otra vez derivada con respecto a Y. Sería usar F menos lambda G, o sea, F, la derivada es 12, menos lambda. Esa segunda derivada de G es 0, o sea, 12 al final. Entonces, los 4 números que tenés que poner es 8, 3, otra vez 3 por simetría y 12. Entonces, aquí es la derivada de X, ¿verdad? Con respecto a X y otra vez con respecto a X, 8. Aquí la mixta, 3. Aquí la mixta, en el orden inverso da igual por continuidad. Y la derivada con respecto a Y, otra vez con respecto a Y. Es 12. Entonces, nosotros al final hicimos, creo que lo mismo en los ejercicios que hicimos, pero la restricción sí aguanta el problema, ¿verdad? A veces, depende de la restricción que sea, a veces lo que hay que usar es esta L. Por eso es que había que corregir acá. Con la matriz, bueno, no sé si aquí me van entendiendo. Profe, digamos, lo que a mí ahí se me hace difícil entender es que digamos, al darme ese resultado, por ejemplo, la matriz, me va a dar si es máximo o mínimo, pero si son Ujú. varios puntos, ¿cómo hago para saber? Porque ahí, digamos, en la Lo matriz no evalúas me en indica. cada punto. Ok, vamos a explicarte eso. ¿Por qué sale un solo punto? Porque es que ve la restricción. Es bastante sencilla, ¿me entendés? Es sobre una línea. Entonces, si yo te digo sobre una circunferencia, yo espero que salgan más puntos críticos. ¿Me entendés? Aquí dice X a la 1 y ya la 1. Entonces, eso mismo degenera en que tu problema sea de poquitos puntos críticos. Entonces, si tenés un punto crítico, te va a dar, pues esta matriz que solo tiene números y pues ya es un solo punto, te va a dar solo máximo, solo mínimo. ¿Qué pasa cuando aquí ya hay un X a la 2 o un Y a la 2? O sea, que es una circunferencia, una elipse, la restricción. Degenera en que cuando derivas una vez la restricción, te queda con X y con Y. Y cuando derivas por segunda vez, te queda número. ¿Ves que aquí se anuló? Dio 0. Entonces te quedaría un numerillo ahí que sí afecta un poquito más acá. Por ejemplo, es que no sé qué tan complicados, digamos, problemas así como con logaritmos y eso no vamos a hacer, ¿ok? Los puntos que vas a tener van a tener aquí una variante tal vez de una variable X o Y nada más, algo muy pequeñito, que entonces daría una matriz diferente, ¿verdad? Como que el valor del determinante dependa de ese valor de X y de Y. Y entonces te da positivo, te da negativo, entonces los puntos críticos que te dan van a ser uno máximo, otro mínimo. ¿Sí me entendés? Sí, sí, dependiendo de la restricción, ahí van a haber varios puntos, digamos, Sí, y va a cambiar el determinante. o poquitos. Ajá. O sea, no es tan complicado.
Por eso les estoy dando que la parte que es complicada del sistema de ecuaciones, que no lo hagan a pie. ¿Ok? Que me apunten ahí la solución, o si es de completarla completa, que si se pueden ayudar de una gráfica está bien, o si lo pueden hacer evaluando el problema, o sea, como decir, tanteando, que es lo que estamos haciendo, está bien, y si lo haces con la matriz, está bien también. Ya que esta matriz, digamos, estás en el examen, para apuntarla, 8 menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 8, 3, 3, 12, ok. Nos vamos a ir como si estuviéramos en examen, a esta cosa de resolver, calculadora de determinantes. Tenés que sacar un determinante 3 por 3. Pones 0 menos 1, menos 1. Entonces soy, a ver, perdonen. No sé cómo voy a sacar un determinante aquí así, pero bueno, vamos, yo creo que no me va a dar problemas. 0 menos 1, menos 1. Para abajo es menos 1, menos 1. Profe, allá a la Sí, izquierda dice calculadora de términos. Ah, no, no, no. ahí estoy, pero es que ya le metí una columna más. Pero creo que esta cosa lo entiende, es más inteligente que yo. Bueno, voy a tener suerte. El que sea, no me interesa. Lo que me interesa es que me diga el determinante. ¿Ves? Aquí está el determinante. Te da negativo. ¿Ok? Te da menos 14. No sé si lo logran ver aquí abajo. Menos 14. Entonces, ya lo tenés. Eso es un mínimo. ¿Sí se entiende? Pero yo tengo una duda, es que usted dijo que cuando reemplazamos en F, digamos, el mayor es un máximo, el menor es un mínimo, ¿verdad? ¿Qué Ujú. pasa si me hagamos en 3 puntos críticos solo números negativos? Los tres son mínimos, ¿verdad? Pero es, O, pero es que imagínate el problema que vos tenés. Es una... Si te da 3 puntos críticos, sí, un ejemplo, digamos, un ejemplo, y lo quiero evaluar en F, y los digamos, dos, no pueden ser los tres con la misma imagen, tres mínimos, porque si ya encontraste los críticos, no te va a pasar así. O sea, estos no hubieran aparecido. Estos no ujú. existen. ¿Ves? Entonces, con 3 puntos vas a tener, ¿de qué? Así. No puedes volver a bajar y, ¿verdad? Vas a tener tres puntos. Entonces si Y de evalúo en los F, tres, el mínimo es el mínimo, el máximo es el máximo. ajá, pero digamos, ¿qué pasa si las tres cantidades son mínimas? Negativas, perdón. El determinante negativo. No, no, en F. A la imagen negativa. Ajá, digamos, las tres son negativas, pero que pongamos que una es -1 y la otra es -100. Ujú. Este es Las tres, menor. ok, o sea, no importa que sea negativo, se escoge, digamos, el mayor es el máximo. Correcto. Ajá, porque ya me estás Ok, hablando de la imagen de la X y la Y. ok, Denme un ok. segundito, porfa. Tengo que abrir el portón. Lo que está diciendo el compañero es si tenemos puntos críticos y veo la imagen y las imágenes son negativas, ¿verdad? No importa, la que es menor, ese es el mínimo, y la que es mayor, ese es el máximo. ¿Ok? Ya no hay más cosas. No sé si hasta ahí han entendido algo. Por ahí, ¿qué más iba a hacer? Denme un segundito. Quería compartirles los ejercicios que me puse a hacer de práctica, y lo que faltaría es que les termine de hacer de los del folleto, ¿verdad? No sé si ustedes han tratado de terminar los del folleto. Profe, yo honestamente voy a hacer como usted, un botón de que me dé suerte. ¿Cómo? El botón de que me dé suerte en el examen.
El botón de que voy a tener suerte. Sí. Yo no siento que venga difícil. De hecho, esas preguntas que hice, que les tomé foto y les pasé, es inspirada, inspirada en cómo se les puede preguntar para examen, ¿verdad? Vean. No es que no quiere decir que sea igual, pero digamos, ahorita os dijiste, bueno, uno de los compañeros dijo, y viene algo teórico. Se te puede preguntar algo, es este que agarré, lo encontré en así como un libro buscando ejemplos y ese me daba que no tenía solución ahí donde sacaba puntos críticos. Entonces a mí me parece que era importante porque no siempre hacemos un ejercicio y nos dice, uy, no tiene puntos críticos, ¿verdad? No hemos hecho ejercicios así, porque siempre el chiste es que saqué los puntos críticos y los clasifiques. Ahora, como estamos hablando que pues, nos estamos preparando para un examen en mediación, ¿verdad? Y virtual, puede que sea una pregunta pequeña. Al estudiar los puntos críticos de esta función y que te den varias opciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabes que no tiene Profe, puntos críticos? Ajá. con permiso. Y disponemos del mismo tiempo que el examen pasado para realizar. No sé, esas cosas, los lineamientos a ustedes se les pasan, yo creo que ya casi, eso es este fin de semana, ¿verdad? No, el otro fin Sí, de, profe. Sí, ya es el sábado. ya es el sábado. Denme chance y ahora yo reviso, ¿está bien? Está bien. Me dicen por Telegram para yo contestarles, porque ahorita no lo tengo a mano. En el chat no está, en el WhatsApp tengo que meterme el correo y ahorita no quiero verlo acá. Por ejemplo, esta pregunta, digamos que en mediación, le dicen, el estudiar los puntos críticos se tiene que, tal punto es punto crítico, tiene dos puntos críticos, hay un punto silla, hay un no sé qué, no tiene puntos críticos, ¿verdad? Te estoy diciendo como de elegir una de las opciones. Entonces, digamos que hacemos el análisis de los puntos críticos. Esta función es como de las que estamos trabajando más que nada, que son polinomios en dos variables. Si es polinomial, tenés potencias de X y de Y. En esos es que me he enfocado porque de esos es que se trabaja más. Entonces, para puntos críticos lo que se debe hacer es que la primera derivada de 0, ¿verdad? Entonces, aquí está la derivada con respecto a Y. ¿Por qué la saqué de primero? No sé, andaba así. La derivada con respecto a Y, entonces aquí da menos 1, aquí da 2x y aquí da menos 2y. ¿Verdad? Aquí dice, ajá, 2x, ok, sí, está buena. Ahora, la derivada con respecto a x es 2 menos 2x, 2y, o sea, 2y, y nada más. Aquí está. Entonces, lo que hacemos es igualarlas a 0. Igual a 0, igual a 0. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Resolver este problema, ¿verdad? Deberías de poner en la calculadora, en algún software, 2x menos 2y igual 1, porque es que menos 1 lo estás pasando a sumar para allá. Y poner menos 2x más 2y igual a menos 2, por ejemplo. O sea, pasar el 2 a restar para acá. ¿Ok? Aquí lo que hice fue más bien pasar, dejar 2 a un lado y pasar 2x y 2y para el otro. Esa es una opción, ¿verdad? Como decir, 2x que está negativo, 2y que está positivo. Se pasan al otro lado y 2 se pasa para acá, a la izquierda. No sé si me entienden. Voy a hacerlo de nuevo para que quede más evidente. Hasta aquí. Ustedes lo meten en la calculadora y les da error matemático o que no existe la solución. Aquí, digamos, puedo decir 2 se queda de este lado. 2x negativa se pasa a sumar. 2y positiva se pasa a restar. Y básicamente tener lo mismo de arriba. 2x menos 2y tiene que dar 1, pero 2x menos 2y tiene que dar 2. ¿Se puede resolver un sistema así? No tiene solución.
¿Ok? No hay forma de que dé 1 y 2 al mismo tiempo, la misma expresión. Entonces, ¿qué significa que el sistema no tenga solución? Quiere decir que el problema, que era la función, no tiene puntos críticos, ¿verdad? Digamos que la función tiene una manera tal vez así no sé, ¿me entienden? Como estrictamente creciente, como sin un punto mínimo o máximo. ¿Ok? Ya sería tratar de dibujarla para ver que no tiene puntos críticos. Pero eso se le puede preguntar a una en mediación. ¿Tiene o no puntos críticos? Pero no tan directo, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Sí, profe. Porque tal vez uno busca un ejercicio así que no tiene puntos críticos, nunca han visto uno y ustedes quieren que tenga puntos críticos porque siempre ha tenido, ¿verdad? O sea, una función puede no tener, que no es lo más interesante para las prácticas o para explicar, ¿verdad? En clase. Bueno, ese me parecía bien. El que sigue es este otro. No sé si, vamos a ver si lo acerco un poquito. ¿Ves? Esta es de analizar los puntos críticos también. Y esta función es como medio rara si la grafican. ¿Okay? X a la 2 menos Y a la 2 menos XY menos X a la 3. Ese a la 3 es el que le pone ahí como algo interesante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, clasifique los puntos críticos de esa función. O sea, encuentre puntos críticos y clasifíquelos. Entonces, en esta, sacamos la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y. ¿Ok? Y aquí sigue el ejercicio. Esto que está aquí a un lado es que después no tenía campo donde hacerlo. Esta parte de acá. Esto de aquí. Ya son las segundas derivadas. Entonces, bueno, lo primero es hacer esto. Las derivadas. La primera derivada. Luego se igualan a 0 para sacar los puntos críticos. ¿Cómo hago para que me dé igual a 0 en la 1, igual a 0 en la 2? ¿Cómo mezclo esas dos ecuaciones? Porque esto no se puede meter en este software de acá, ¿verdad? O sea, en la paginilla de esa Matrix Calc, porque es un sistema de ecuaciones no lineal. Ahora, habría que ver si hay algún recurso en internet, que tiene que haber, donde te resuelva este sistema. Porque es 2x menos y menos 3x a la 2. Y en esta sí hay una relación lineal entre x y y. Menos 2y menos x es igual a 0. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tratar de analizar primero esta, la que es lineal, la relación. Entonces, aquí lo que hice fue despejar x, nada más pusimos x es igual a menos 2y. Eso en la 2, ¿verdad? Reacomodando en la 2. Si lo saqué de la 2, tengo que meter esa información en la 1. ¿Y por qué sustituí la x? Porque es la x la que está al cuadrado, entonces no quiero tener x. A ver, no sé, ¿qué puedo hacer? Aquí tendría, bueno, porque aparece x varias veces. Igual era que no quería trabajar con fracciones, ¿ok? Porque yo puedo decir que y vale y despejar al revés sería menos x medios. Pero no me gusta trabajar con fracciones aquí y tener más fracciones y que todo el problema quede en x, ¿verdad? No lo quise trabajar así. Entonces lo que me quedara más fácil para entenderlo yo, igual ustedes, para lo que les quede más fácil. X lo sustituyo por menos 2y. O sea, hay que sustituirlo en la 1 aquí y aquí. Entonces, 2x menos y menos 3x cuadrado igual a 0. 2x, aquí está x. X es menos 2y. Menos y menos 3 por x a la 2. Aquí está x a la 2. O sea, aquí tengo que poner lo que vale x a la 2. Igualarlo a 0. Entonces, ya lo que tenés aquí en lo que sigue es un problema de una función cuadrática. Entonces, lo que hay que trabajar acá es la cuadrática, cómo la reordeno, y me da que se resuelve para y igual 0
y para y igual menos 5 doceavos. Entonces, ¿por qué puse de una vez x igual 0? Porque no tenía campo. ¿Ven? Entonces aquí, si la y vale 0, ¿de dónde saco que x vale 0? De la relación que está por aquí, que no la tengo que perder. Si la y vale 0, 0 por menos 2 da 0. Entonces me da la x. Entonces ya puse que la x vale 0. Y si la y, que es la otra forma de anular aquí esta ecuación, que es menos 5 doceavos, si yo lo sustituyo y despejo la x, bueno, evalúo, saco las cuentas, ¿cuánto da x? X me da 5 sextos. Entonces ya tengo un punto y otro punto. Hay que tener mucho cuidado, si no aquí hubiera relacionado el 0 con menos 5 doceavos y no hago nada. Lo que debo hacer es, 0 tiene imagen, bueno, tiene su pareja, perdón, y menos 5 doceavos tiene su pareja. Y hay que ordenar ese punto, ¿verdad? Entonces son dos puntos. El primero es 0, 0. Y el segundo, esta es la X, esta es la Y, ¿verdad? 5 sextos menos 5 doceavos. Entonces ya hacemos lo de la clasificación con el hessiano. ¿Se entiende un poco de eso? Y no hay restricción ni nada para yo decir que se hace con Lagrange o que puedo usar Lagrange en algo. ¿Ves? Entonces lo que hago es f, la derivada con respecto a x, volverla a derivar, y para eso están aquí apuntadas arriba, ¿verdad? Aquí estará la derivada con respecto a x. Si volvés a derivar es 2 menos 6x. Y se evalúa, entonces se evalúa, da 2 porque uso 0, 0. O sea, pongo 2 menos 6 por 0. Y en esta da menos 3 porque pongo 2 menos 6 por 5 sextos. Entonces te daría 2 menos 5, te daría menos 3. Entonces vas calculando aquí los valores y ahí vas clasificando si es punto silla, si es máximo local, si es mínimo, de acuerdo al teorema, como está apuntado. Ese es como para eso, Profe, por así decirlo. Más larguito. ¿y cómo es que sacaría las H? Es que esa H es la que siempre me está costando. Ah, aquí está el determinante. Espérate para limpiar todo esto. Ok, entonces, primer derivada, puntos críticos es igualar a 0. Si la ecuación no es lineal, no lo puedes meter en Matrix Calc. Entonces, te toca analizar, ¿verdad? Ser astuto ahí, ¿cómo puedes hacer? Encontrar dos puntos. Ahora, esos dos puntos están aquí en la tabla. Las derivadas están aquí. La segunda derivada con respecto a X. Para que lo veas. No sé si aquí les estorba los cuadritos míos de... Ya. ¿Ves que aquí está F? La derivada con respecto a X otra vez es 2 menos 6X. Ahora, aquí. Es que los controles son los que me estorban. Ahora, F derivada con respecto a X hay que derivarla con respecto a Y, que sería menos 1. Por eso está aquí menos 1. Ahora, la otra derivada mixta, pero en el orden opuesto, como son funciones con derivadas continuas, da menos 1 otra vez. Y la derivada con respecto a Y, si la derivo con respecto a Y me da menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, con estos valores es que yo formo esta matriz. ¿Ves? No sé si ahí, aquí está apuntado, es que no lo había como señalado. Profe, Ajá. y otra consulta, ¿por qué la matriz anterior era 3x3 y esa es 2x2? En el otro problema teníamos un problema de Lagrange. Entonces en Lagrange tenés el problema de, ¿cómo decirte? Como que una función difícil le estás atacando de una manera muy, donde las derivadas te quedan muy fácil, pero lo que hace es que te aumenta una variable más el problema. Entonces, en esto no. En esto de aquí, vos tenés que estudiar a X y a Y. Entonces son dos variables, es un determinante 2 por 2. En cambio, cuando usas Lagrange, digamos que estás aumentando el problema porque estás metiendo que si supieras lambda,
¿verdad? Como que estableces que los puntos tienen una cierta relación con los vectores gradiente. Entonces, si hay múltiplo, sale este lambda. Entonces tenés X y Y lambda que averiguar, son 3 variables. Entonces el problema se vuelve de 3 dimensiones, digamos. Entonces es de 3 por 3, el determinante que hay que sacar. Si usted se fija, no es la misma matriz H. Ese es el asunto. Por eso es que tenía miedillo de que la usaran. Esto es donde dice el hessiano, el otro, el de Lagrange, digamos, se llama hessiano Orlando, ¿verdad? Este de aquí es solo montar fxx, fxy, fyx, fyy. Este es en este tema, donde no te restringen para nada el dominio. ¿Ves? Solo saque puntos críticos en general. Y si ya te dicen con una restricción en particular, con la restricción lo que tenés que usar es esta otra matriz que en el folleto se simboliza así. Entonces le sacas el determinante, pero esa matriz lo que está formada es por 0, las derivadas de la restricción, con un signo negativo, y como te digo, puede no llevarlo por una propiedad de determinantes, pero digamos que se plantea así. Y y aquí es L. ¿Ves? Entonces, el problema como que tiene una dimensión más porque metiste lambda en juego. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Y por qué, digamos, es que al principio usábamos como la D, que era la segunda derivada con respecto a X, multiplicado por Sí. la segunda? Ujú. También se puede hacer con eso, digamos, este ejercicio. Sí, es esto mismo, el discriminante es XX por YY menos esta por esta. Al cuadrado, ajá, sí, sí. Ajá, que es al cuadrado porque para los ejemplos que se te ponen, te da la misma derivada. Vea que yo siempre la apunto. En los libros normalmente no la apuntan porque ya se sabe que dan igual. Pero yo te lo apunto para que veas los 4 espacios. Pero la matriz esta es como simétrica en ese aspecto. Y sí, se usa el discriminante, esa forma de notación, y cuando uno va generalizando más, usa como matrices para explicar de qué es lo mismo, pero con una variable más. Porque en cierto modo, y es así, es para generalizar el problema. Digamos, si hubieran 5 variables, se hace igual. Se explica igual. Entonces, se explica mejor con determinantes. Bueno, aquí no sé si al compañero le quedó claro que son las segundas derivadas y que así se formaba la matriz hessiana. Y No, sí, es- profe, eso sí. Ajá, La porque cosa era el -5 y el 5 que del H. el menos 5 y el 5. Ah, estos. Ah, ok, porque hiciste este por este menos este por este. Con X igual, aquí, con X igual, ahora sí depende del problema, ¿verdad? Entonces, sería 2, lo que va aquí, o sería menos 3 en la otra. Entonces, la matriz para el valor 0, 0, y le vas a sacar el determinante. Es que simbologías así, con cada vez más símbolos, no. Con cada vez más chunche no me gusta. Sería 2, menos 1, menos 1, menos 2. Y esta cosa da menos 5, porque ve que es este por este menos 4. Y este por este 1, pero como es restarlo es menos 1, o sea, menos 5. O sea, por eso da menos 5 aquí. Porque 2 es el que estás poniendo acá. Y después de eso es lo mismo, la matriz, perdón, hessiana, no con la rayita. La matriz hessiana evaluada en 5, 6, menos 5 doceavos, que ya se sabe que es punto crítico. Calculas el determinante y entonces ahí pones la primer derivada, bueno, la que va aquí, la que es con respecto a X las 2 veces, es menos 3. Y los otros son números que ya eran fijos. Y esta cosa da este por este da 6, este por este da 1, a 6 le quito 1, me queda 5. Por eso es que aquí da 5. Entonces te fijas en el teorema que ese deberían de pasarlo en limpio, que ya el folleto está bien apuntado.
y tenerlo ahí a mano, ¿verdad? Porque tal vez después revisan, están en examen y revisan en un folleto que tenía errores o algo. Eso es lo que me pienso un poquito. ¿Ves? Y así clasificas. No sé si tienen dudas de este. Y lo otro que voy a poner. Esta sería como una para desarrollo, más o menos. Sí, digamos, dice, te puede preguntar, es que ve, también hay que preguntar en selección única, en marque con X. Pero, por ejemplo, todo esto se resume en lo siguiente, espérate para poner aquí. X a la 2 menos Y cuadrado menos XY menos X a la 3. Vea todo lo que dice para explicar cuáles son los puntos. Esto sería X a la 2 menos Y a la 2 menos XY menos X a la 3. Es que aquí la funciona tan extraño. Es que casi no se nota, pero donde me voy acercando. ¿Logran ver acá? Aquí. Sí. Aquí está el punto silla, ¿verdad? Porque parece como mínimo desde esta perspectiva, pero si lo ponemos así es como un máximo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es un punto silla. Y el punto máximo es este que está acá. Entonces tenés forma por ejemplo, si es selección única, te dicen, tiene un punto silla en 0, 0. Entonces usted dice, ok, yo veo la gráfica. Y entonces pongo paréntesis 0,0 y me fijo dónde cayó el punto. ¿Ves? No sé si ven que se hizo una pelota azul aquí. Vamos a cambiarle de color, vamos a ponerlo en, no sé, amarillo, a ver si se logra ver aquí. Es que ese color está espantoso. Algo con que ustedes puedan contrastar ahí, que se vea. ¿Ves? Entonces vos decís, ah, en 0, 0. Sí, hombre, sí hay un punto silla. O sea, no ocupas ni hacer cálculos. Ya, hay unas preguntas que van a ser así de fáciles. Si en dado caso se les despelota mucho aquí, GeoGebra le dan refrescar otra vez y vuelven a escribir la ecuación, o lo hacen en Wolfram, que queda mejor, yo creo. ¿Ves? Entonces hay muchas preguntas que van a poder hacer así también. Como que se hacen más fáciles. Lo que pasa es que uno tiene que explicarles cómo hacerlo a pie. Sí, profe, si usted no me dice eso, yo lo hubiera hecho a pie. Ay, ve, pero bueno, yo sí pienso como, o uno es paranoico, ¿verdad? Uno dice, estos vilas que todos son unos hackers, pero no sé, vilas, esa generación de ustedes, ¿qué les pasó? Pero digamos, espérate para ver, Optimización entran, ¿verdad que no? optimizar. Ajá. Muchachos, lo que estamos haciendo, que es sacar el máximo, el mínimo de algo, eso es optimización. No, Sí pero es que en la antología sale de unas cajas y no sé qué. No sé si eso. No, así como aplicaciones que tenés que interpretar el problema es para la hora del proyecto de aplicaciones que hay que exponer. Entonces, si ustedes no entienden algún problema que uno les deje, yo se los explico. O sea, la idea es que cuando expongan no se peguen, ¿verdad? Igual, si un Profe, problema es de cajas, es que es un volumen, deberías de estudiarte uno de volúmenes, porque todo el contexto no tenés que estudiarlo para el examen, pero lo que es una ecuación y el planteo y cómo se resuelve es de los métodos que estamos estudiando, entonces sí se te puede preguntar.
Vamos a buscar uno de una caja con volumen, ¿está bien? Hábleme, muchacho. Y bueno, imagino que también entra lo de regla de la cadena, lo del punto, digo, línea normal y recta tangente, algo así que salía y todo eso. Ah, sí, sí. Vean, es que lo que les puedo decir es como que viene una de cada una, digamos. Derivada parcial, segunda derivada parcial, derivadas direccionales, plano tangente, recta normal, regla de la cadena, derivación implícita, optimización, Lagrange y desarrollo. ¿Verdad? Entonces es como un poquito de cada cosa. Y en desarrollo yo les dije que venía uno de Lagrange y uno de calcular máximos y mínimos en un compacto, que es en un conjunto y el borde, ¿verdad? Que es lo que tenemos que estudiar así por partes, que es muy tedioso. Profe, ¿podemos hacer un ejemplo de ese último de compacto, por favor? En la clase pasada hice todos los que tenía, si no estoy mal, díganme ustedes, porque prefiero hacer uno de cajas, de lo de Lagrange. Igual todavía tenemos tiempo, son las 8:40. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Usted subió los videos? Lo subí ayer porque se me olvida, güey. Y ahorita ando como Sí, camote. porque yo me he puesto a estudiar y solo veo como los mismos videos y yo, ¿será que los subo en otra carpeta o algo así? Vea, yo toda paranoica, me pongo a ver si hay calculadoras de Lagrange, a ver si lo pueden hacer o no. Es que como nos toca hacer ejercicios, creo que en este vi, si es esta así de colorcitos que vi uno ahí, si en este se pegan así un salto épico a las matrices. Espérate a ver cómo lo hacen acá. Aquí sacan varios puntos. Es que con dos restricciones no. Creo que es en el Steward que necesito buscar. Si quieren me dan un toquecito. Podríamos parar un segundito para yo buscarles el de volumen que dice el compañero. Vamos a revisar un poquito aquí los cambios que hubieron en el folleto. Entonces, esta es la página 173 ya del folleto corregido. La idea es que se generaliza muy fácil si lo vemos con determinantes. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo ahora una función, pero de 3 variables, o sea, x, y, z, se puede hablar de esferas, que tiene x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Se puede hablar de volumen de una caja, o sea, para las aplicaciones, deberíamos de manejar esto, ¿verdad? Porque en una caja tiene volumen. Y si me dan 3 medidas distintas para una caja, o sea, dicen que una caja cualquiera arbitraria, yo tengo que ponerle a las 3 medidas de 3 variables diferentes, ¿me entienden? Entonces, como ahorita que estábamos dibujando, yo tengo que decir x, y, perdón, y z, ¿verdad? Le pongo 3 medidas diferentes o 3 símbolos y entonces tengo un problema de 3 variables. Tal vez lo que tengo que hacer es dejar fijo el volumen y mejorar el área, o sea que sería usar el área mínima, pero que me cubra todo el volumen que yo quiero. O un problema tipo que quieren que use cierta cantidad de material para hacer la caja. Entonces, ocupo gastar algo fijo para el área, pero el volumen que sea el máximo, ¿verdad? Entonces ya hay el problema, deberíamos de tener un par de ejercicios, uno de maximizar el volumen y uno de minimizar el área, ¿verdad? Pero esta matriz es la que tenemos que usar. Entonces me interesa que la leamos un poquito. Perdón, porque no sé por qué se hizo súper grande esto. Ya. Entonces aquí vamos a leer. ¿Qué se corrigió acá? Si no estoy mal, esta parte. Lo mismo, ¿verdad? O sea, se establece lo mismo que hay que igualar el gradiente de f, o sea, la primera derivada de f con respecto a x, y, z, y lambda por las derivadas de la restricción, ¿ok?
Entonces vamos a tener una restricción que está igualada a 0 y si no está igualada a 0, se despeja para que esté igual a 0. ¿Ves? Entonces el problema va a ser el mismo, nada más que hay que poner la derivada con respecto a x, lambda, derivada con respecto a x. La de y con la de y la de z con la de z. Entonces, claro, lo que tenemos que resolver es tener esa igualdad de las derivadas, este lambda que sería una incógnita nueva, y agregar ahí la restricción, ¿verdad? Que g me da igual a z. O sea, sostener 4 incógnitas. Entonces, con cuatro ecuaciones para despejar 3 incógnitas. Lo que no sabemos es la x, la y, la z del punto crítico y el lambda. Entonces, con estas ecuaciones debería de bastar, ¿sí? Para las 4 variables, despejar gracias a las 4 ecuaciones. Entonces, aquí lo que se establece, aquí está un poquito más, creo, escrito que en la parte anterior. Explica que la función L se define como la resta de g menos lambda, f menos lambda g, y que entonces voy a calcular estas matrices. Si ustedes lo ven, es aumentar solo un tamañito, no es tan complejo. Esto era lo que hemos estudiado en el caso anterior, hasta aquí. Entonces es agregar una columna más, una fila más, ¿verdad? Porque tenemos una variable más, entonces hay que derivar con respecto a z, ahora en este caso. Y queda igual a una matriz simétrica, lo que vamos a trabajar. Entonces lo que dice es, este que está encerrado en rosado se dice delta 1, y este se dice delta 2, que es tomarla toda completa. Entonces aquí viene el criterio para yo clasificar. Si el primero es positivo y el segundo, o sea, el grande, es negativo, entonces lo que tengo es un máximo. Y si es al revés, si lo que tengo es mínimo y luego mínimo, entonces tengo un mínimo en el punto que estoy evaluando. Entonces, aquí hay una corrección. En el folleto no venía la restricción. Yo creo que un compañero que había impreso, él me dijo, había impreso el folleto al inicio del curso. Entonces, aquí en el 147, tenés que poner x a la 2 más y a la 2 más z igual a 16, porque no se podía resolver el ejercicio. Esto de aquí yo lo veo como el volumen de una caja sujeto a estas condiciones que me dan acá. Entonces, si quieren no lo vean como volumen de nada, no importa. Lo que vamos a sacar es el máximo y el mínimo local. Okay. Porque aquí no tengo espacio para ver. Bueno, cualquier cosa tacho esto y ahí sí. Vamos a tratar de hacerlo aquí. Entonces lo que vamos a establecer es, dice que hay que verificar que 228 es un punto crítico sujeto a esta condición. Entonces lo que hay que buscar es primero la derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y también de la restricción. Entonces acá por lo menos de f, yo tomo f como está. Entonces la derivada con respecto a x es las otras dos variables que juegan como constante. Con respecto a y es lo mismo, xz, y con respecto a z es xy. ¿Okay? Ese es el planteo que yo hago aquí. Primero un ladito, y luego la restricción debería de decir x a la 2 más y a la 2 más z. No sé si el problema tenía un z a la 2. Vamos a hacerlo con z así como está. Y 16 lo vamos a pasar a restar, menos 16. Y que quede igual a 0. Entonces, esta es la restricción que hay que estudiar. Esta es g. Entonces vamos a poner la derivada con respecto a x, es 2x. Con respecto a y, es 2y. Y con respecto a z, es 1z. ¿Verdad? 1. O sea, 1z no, porque es solo z, no está z a la 2. No sé si lo ven ahí. Como están x y y al cuadrado, cuando derivo da 2x, 2y. Z está a la 1, que creo que así es lo que se pide. Z está a la 1. Entonces, es z positivo, entonces es 1, ¿verdad? La derivada. Entonces, si es así, lo que hay que trabajar es esto. Vamos a plantear las condiciones. Ahora sí, planteo acá, que yo le pongo planteo, es colocar la derivada con respecto a x
igual lambda, la derivada con respecto a x de la restricción. Y así escribir todas. Hay que cumplir la derivada con respecto a y. Tiene que ser igual que lambda, la derivada con respecto a y de la restricción. Y con respecto a z, lambda 1. ¿Ves? Entonces, hay que cumplir estas y hay que cumplir la restricción. Lo que deberíamos de hacer es despejar x, y, z en términos de lambda para poder colocarlo aquí. Entonces, de estas tres primeras hay que despejar. Vamos a ver qué podemos hacer acá. XY es lambda en esta última. ¿Verdad? Entonces ahí podemos agarrar esta es la tercera. Vamos a meterlo en la primera. ¿Cómo lo colocamos? En la primera no hay XY, ¿cierto? Aquí a este lado yo veo que puedo poner una X multiplicando para que haga pareja con la Y, que ya está. Vamos a decir una X. Pero si multiplico la izquierda por X, a la derecha también tengo que multiplicar por X. Entonces, yo puedo tener que en la 1, al multiplicarla por X, tengo X, Y, Z igual. Y vamos a ordenar acá. Yo pondría 2x cuadrado lambda. ¿Ves? Y XY, tal vez eso es como más complicado verlo así. Y esto es lambda. XY es Profe. lambda. Pero, ¿qué es lo que está poniendo arriba? ¿Que va a sustituir X ya arriba? Ok, XY es lambda. Entonces, yo lo que Ajá. quiero es construir aquí, con esta Y, multiplicarle una X, para que eso valga lambda. Y poder sustituirlo. ¿Ves? Aquí. Entonces, esto es lambda y lambda se manda a dividir, ¿verdad? O se tacha a cada lado y ya voy despejando cosas. Aquí lo que hay que hacer es despejar en términos de algo. Por ejemplo, sí, lo que me va a quedar es lo siguiente, vea, vamos a tratar de verlo. Esto de acá es lambda, gracias a la tercera. Entonces lo que tenemos aquí es lambda z es igual que 2x a la 2 lambda, ¿verdad? Vamos a usar de que lambda es diferente de 0. Después vemos qué pasa si lambda es 0, o sea, si se anula todo, pues el problema no tiene gracia. Entonces, tendríamos que la z es igual a 2x a la 2. ¿Por qué quiero esto? Porque entonces, en vez de poner x a la 2, yo ya tendría una expresión en términos de z, aunque sea la z, la despejo aquí. Y ya despejando una letra, puedo ir despejando las demás. X. Vamos a ver si la segunda la multiplico por x. Y a la 2. Sí, vamos a explicarle diferente. Mejor no multiplico por eso, multiplico por y, la primera. Vamos a multiplicar por y la primera. Okay. Si multiplico a la izquierda por y, me queda y a la 2, z. Si multiplico por y aquí al lado derecho, me queda el 2, el lambda, y una x y una y, que valen lambda. Entonces esto es 2 lambda al cuadrado. ¿Ves? Ahora, en la 2, en la 2, voy a multiplicar por lo que me convenga. Aquí sería multiplicar por x, porque voy a construir lambda de ese lado derecho, más bien. Es que uno tiene que plantear lo que pueda, pero creo que así queda más fácil despejar la z.
Si multiplico por x, me queda x cuadrado z al lado izquierdo, porque tengo x y z. Le agrego unas x más, me da x cuadrado. Ahora, si agrego una x más al lado derecho, para que se mantenga la igualdad, tengo un 2, un lambda y una x con una y, que valen otra vez 2 lambda al cuadrado. ¿Ves? Entonces ya voy a poder como jugar con esto porque hay dos expresiones diferentes que dan igual a 2 lambda cuadrado. En la tercera lo que tengo es que XY vale 1 lambda. Está bien. Vamos a ir metiendo aquí en la restricción. En la restricción entonces tengo esta z, lo podría poner a dividir. A ver. Okay, vamos a hacerlo así. La 1 y la 2 las vamos a igualar. Esto es igual a esto porque son iguales a una tercera cosa que es 2 lambda cuadrado. Entonces lo que tengo es y cuadrado z es igual a x cuadrado z. ¿Ok? Vamos a quitar la restricción de que lambda sea diferente de 0 y vamos a poner aquí y a la 2 z menos x a la 2 z es igual a 0. Es decir, saco z factor común y tengo y a la 2 menos x a la 2 igual a 0. Entonces, o z vale 0 o y a la 2 es igual a x a la 2. Vamos a ver qué ponemos. Espérate, porque me hace falta una cosa aquí. Aquí voy a sustituir entre z. Esta parte no sigo para nada, no hago nada. Lo que vamos a hacer es sustituyendo aquí en x cuadrado y cuadrado. ¿Qué sería? Esta z mandarla a dividir. Entonces tengo y cuadrado es 2 lambda cuadrado entre z. Y x cuadrado para sustituirlo ahí es 2 lambda al cuadrado entre z. Y por el momento el problema lo tendríamos como x a la 2, que equivale a esto. Y a la 2 equivale a esto. Z igual a 16. Ahí tengo dos variables. Y vamos a escribirlo en términos de lambda. Me está dando aquí porque podré despejar z. Estos dos son 4 lambda cuadrado. Dividido por un factor común z sería z a la 2. Esto daría 16. Entonces me queda z cuadrado es igual a 16z. Y este 4 lambda cuadrado. Nos podemos pasarlo a restar. 4 lambda cuadrado. 2. Ahí puedo despejar z en términos de lambda. Voy a ver si termino algún día. Aquí puedo despejar z en términos de lambda. Y si ya hago eso, puedo despejar las demás. Lo que pasa es que es largo.
Voy a tratar de hacerlo aquí porque es un trinomio. O sea, lo que tengo es z a la 2 menos 16z más 4 lambda al cuadrado igual a 0. Y acá, si yo quiero despejar z igual a algo, esto lo voy a tratar como número real, sería con el discriminante y demás. Porque por inspección no me va a salir, porque tiene raíces. Aquí vamos a ver, A es 1, B es menos 16 y C es 4 lambda al cuadrado. Entonces, calculo el discriminante, que es B a la 2, menos 4ac. Eso sería 16 negativo a la 2. Menos 4 por A por C. Y 16 a la 2, no recuerdo, vamos a ver. $256, entonces sería 256 menos 16 lambda al cuadrado. Ok, y seguiría x1 y x2, o sea, z1 y z2. Es menos b más menos raíz entre 2 por a, entre 2. No le veo futuro a esto, no sé si esa z tenía que estar al cuadrado. Es un segundito, a ver. Voy a esperar un toque la grabación, porque... Vamos de nuevo, entonces. Aquí se sacó la derivada con respecto a x, y, z. ¿Ok? De f. Y de la restricción. Se hizo el planteo que es con lambda y la restricción. Entonces, lo que hicimos al final fue, cada fila, cada ecuación que viene aquí de las derivadas, multiplicarlo por algo conveniente. Entonces, sí, vimos varias opciones, muchas no sirvieron. Aquí lo que servía era formar al lado izquierdo x, y, z. Entonces, aquí me falta una x, entonces se multiplica todo por x. ¿Verdad? Toda la primera fila o la primera ecuación por x. En la segunda me falta una y para tener x, y, z al lado izquierdo, entonces por y. Creo que eso ya lo habíamos intentado, de hecho. Y aquí la última tiene x, y, entonces falta una z, entonces se multiplica todo con z. Después de tener esas tres igualdades, sería las tres cosas de la derecha son iguales entre sí. Entonces jugar a ver cómo podemos despejar ya en dos variables. Y es que es esto aquí, cuadrático, y con productos no se puede hacer con sistemas de ecuaciones de meterlo en algún lado y verificar, ¿verdad? Aquí nos queda 2 lambda x a la 2, tiene que ser igual que 2 lambda y a la 2, tiene que ser igual que lambda z. Entonces, igualando la primera con la segunda, nos dio que x a la 2 igual a y a la 2. Si hubiéramos agarrado la segunda con la tercera, lo que nos da es una relación de y con z. Y si igualamos la primera con la tercera, nos da una relación de x con z. Entonces nos queda 2 lambda x a la 2 y y z, de donde 2x a la 2 es z. Para que todo quede en términos de x, vean aquí, como para que quede un poquillo claro. Aquí queda x
y y. O sea, y lo puedo escribir, y cuadrado se puede escribir en términos de x. Entonces, en la restricción, x a la 2 se va a mantener con x a la 2. Y a la 2 se va a usar que es x a la 2. Y z, vamos a usar que z es 2x a la 2. Entonces, quedó una ecuación que es cuadrática. Pero ya por dicha, por fin, solo está en términos de x. También es que la sugerencia de estos ejercicios es todo despejarlo en términos de lambda, pero no estaba accesible tirar lambda, por eso yo por aquí había hecho XY para usar lambda, y que me quedara lambda cuadrado aquí a la izquierda, pero no pude sacar Z factor común. Quién sabe si por ese lado hubiera servido, pero bueno, después ahora lo veo. Aquí nos queda 4x a la 2 igual 16, o sea, x tiene valores más o menos 2. Entonces, con la x, la que está relacionada directamente con la x, bueno, es la z, entonces la z vale 8. Y como aquí arriba la x se relaciona con la y, donde yo pongo x, sea más o menos 2, me va a dar 4, ¿verdad? Aquí. X a la 2 siempre es 4 para cualquiera de las dos opciones. O sea, y a la 2 es 4, que es lo que está aquí. Que termina en que y vale más o menos 2. Entonces, las combinaciones son que x sea más menos 2, y más menos 2 y 8, y z valga 8. Entonces hay que hacer todas las combinaciones, ¿verdad? Positivo con positivo, negativo con positivo, positivo con negativo y negativo con negativo. Y siempre 8 la z. No sé si ya ahí queda claro. Entonces ahí sí sale que es un punto crítico Sí, por porque la P. cumple esta condición, el planteo que siempre escribimos, que es cumplir lo de las derivadas y la restricción. Entonces, aquí está. Ahora, lo que falta Y es la ver si, segunda parte, le falta ver si lo voy a tomar foto para no perder lo que ya habíamos derivado acá a un lado. Me voy a ir a la pantallita. ¿Ves? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, tenía la primer derivada de cada uno. Espérate para poner XZ, XY. Y las de G también las tenía. 2X, 2Y y 1. Entonces hay que sacar las segundas derivadas. De F, la derivada con respecto a X. Ahora, con respecto a X otra vez, ves que no aparece X, entonces es 0. De X con Y es Z. Y voy a ponerlos hacia, bueno, no, sí está bien. Y de X con Z es Y. O sea, estoy derivando acá. Con respecto a X de nuevo va a dar 0 y con respecto a Y va a dar la otra variable que está aquí multiplicando. Y ahora voy a hacer la derivada con respecto a Y, que es esta, la segunda. Con respecto a X, pues ya lo tengo aquí, ya la tengo copiada, Z. Con respecto a Y, da 0. Y con respecto a Z, da X. ¿Verdad? Hay que ir revisando esto. Y ahora otra vez, la derivada de Z con respecto a X ya la tengo apuntada, ZX, aquí, XZ, da Y. De Z con respecto a Y ahora, da X, ¿verdad? Aquí. Si derivo con respecto a Y me da X y si derivo con respecto a Z, no tiene Z, entonces da 0. Y ocupo las segundas derivadas de G. Vamos a ver cómo las ordeno aquí, tal vez, para que me dé campo. Las segundas derivadas de X con respecto a X da 2. De X con respecto a Y da 0. Y la de Z también da 0. Porque no tiene, ¿verdad? Acá sería de Y con respecto a X ya está, da 0. De Y con respecto a Y da 2.
Y de y con respecto a z da 0 también. ¿Verdad? Es esta de aquí. Y ahora va la de 1. Si es derivar 1, pues entonces nos va a dar 0 en todos los casos. ZY y ZZ da 0. Y lo último que nos faltaba era ver vamos a ver el valor de lambda, porque lo vamos a tener que usar ahí. ¿Verdad? Entonces, aquí nunca sacamos lambda. Vamos a ver el lambda asociado a 228. El punto 228. Teníamos que, vamos a despejarlo en la más fácil. Teníamos una ecuación en el planteo. XY es igual a lambda. ¿Ok? Entonces, XY es igual a lambda. O sea, lambda vale 4 para ese punto. ¿Ok? Porque lo vamos a tener que usar. Tenemos que plantear L, que es F menos lambda G. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es calcular las segundas derivadas, ¿verdad? Entonces lambda es un 4. Vamos a poner F menos 4 menos 4G. Entonces, siempre para las derivadas, digamos, XX, ¿verdad? La segunda derivada con respecto a X es la segunda derivada con respecto a X de F menos 4. La segunda derivada con respecto a X de la restricción. Y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a usar en la matriz. Entonces, la matriz que vamos a plantearla toda completa. Así. ¿Verdad? Vamos a plantear el determinante. Igual ocupamos dos determinantes para plantear. Pero vamos a ir colocando. Aquí siempre va un 0. ¿Verdad? Voy a devolverme un poquito para que lo vean. ¿Ok? ¿Ves que es igual? Es como la extensión del ejercicio anterior. 0 con menos y con menos acá, fila y columna. Y luego todo lo que es del lagrangiano aquí en el centro. ¿Verdad? Toda esta parte. Con el mismo orden que teníamos antes. Entonces vamos a hacer eso. Entonces sería el menos gx y z. Aquí lo mismo, menos gx menos gy menos gz. Y aquí es la de L. XX, XY, XZ. Y acá es con Y, YX, YY, YZ. Y acá la última también. ZX, ZY, ZZ. Okay. Voy a dejar así el determinante, aunque también vamos a usar el pequeño. Entonces aquí nos quedaría poner 0. Ok, la primera derivada de G. Vea que lo vamos a hacer para el punto 228, nada más. Ok. En 228. Menos 2x. X vale 2. Entonces es 4. Esto sería menos 4. Ahora, menos la derivada con respecto a y. Entonces sería 2y. La y vale otra vez 2 en el punto. Entonces es 4 menos 4. Y con z dice que la derivada es 1. Entonces hay que poner menos 1. ¿Ves? Entonces 0 menos 4 menos 4 menos 1. Esos números se repiten aquí para abajo porque es simétrica.
Entonces ya llenamos el de aquí, el de aquí, es esto, es esto. Y las segundas derivadas es haciendo f menos 4g, ¿ok? La de f, xx, ¿verdad? La de f0 menos 4, la de g, que es 2. 4 por 2, 8, entonces es menos 8. No sé si me siguen ahí. Vamos a sacar una por una. La de xx, la de xy. La de xy es f menos 4g. xy sería esta y esta. ¿Ok? Entonces sería la de f, da z, el punto es 8, ¿verdad? En el punto z vale 8, entonces 8 menos 4 por 0, 8. Y la última es esta de aquí, xz, sería xz, que es y, o sea, es el 2 un 2 en el punto, menos 4 veces la de g, que es 0, ¿verdad? Entonces, menos 4 por 0. Entonces, lo que va a quedar es y. Ese y en el punto vale 2. Entonces, van haciendo así, fxy menos 4gxy, que sería z del punto, el punto vale 8, eso, menos 4 por la derivada en g vale 0. Entonces es 8 menos 0 es 8, ¿verdad? Okay. Así con X, con Y, con cada una. Entonces vamos a copiar las que son simétricas. Menos 8, 8 y 2 va para abajo. Menos 8, 8 y 2. Okay. Entonces ya llenamos. Este de aquí es este. Y con eso se llena para abajo también. Y faltaría la más pequeña. Ya casi nos vamos a terminar. Que sería YY. Que sería YY menos 4 YY aquí. Okay. Sería 0 menos 4 por 2 menos 8. Ok, y la otra sería, ya hicimos esta. Vamos con esta, YZ. Entonces, YZ es esta de aquí abajo. Sería YZ menos 4, la YZ de aquí, que es 0. Entonces sería X menos 4 por 0. X en el punto vale 2. Entonces sería 2. 2 menos 0 es 2. Ahora, con eso llenamos para abajo. Ok, menos 8, 2. Entonces para abajo también. Menos 8, 2. Entonces ya llenamos aquí. Y me falta el último, que sería la de ZZ. Entonces sería la derivada con respecto a Z y Z de F, que es 0. Este ya no. Menos 4 veces la de G, que también es un 0. Entonces da 0. Entonces da 0 aquí al final. ¿Ves? Ahora, esta es la que vas a analizar. Está esta grande que se llama delta 2. Y está agarrar el determinante este pequeño que se llama delta 1. Este es delta 1 y este todo el grande es delta 2. Entonces le voy a tomar foto para que lo hagamos con Matrix Calc. Y nos vamos a ir a ver el criterio. Entonces, aquí me siguen. Aquí. Vamos a sacar el determinante. Vamos a sacar el pequeño primero. Vamos a sacar el primero que era 0, menos 4, menos 4. Menos 4, menos 8, 8. Y vamos a sacar el 3 por 3. Menos 4, 8, menos 8. Hay que tener cuidado porque los signos se parecen mucho. Ok. Sí, que lo calcule.
¿Cuánto da el determinante? Dice que da 512. Entonces vamos a apuntar 512, el pequeño. Y déjenme, yo lo apunto rápido y me devuelvo. 512 es positivo. Y vamos a calcular el otro, el grande. Lo que me falta es la última columna, que es menos 1, 2, 2 y 0. Y aquí abajo, menos 1, 2, 2 y que cierra en 0. Ya está, menos 512. Entonces vamos a ir a apuntar eso. Ok, aquí vamos a poner lambda 2 me da menos 512. O sea, me da negativo. Entonces vamos a ir a ver el criterio que pasaba si el lambda, el delta 1 da más y el delta 2 da menos. El delta 1 da más y el delta 2 da menos. No sé si pueden ver aquí, es esta opción, ¿verdad? Delta 1 da más, delta 2 da menos, entonces hay un máximo. No sé el ejercicio si pedía máximo o no. Vamos a ver, ese es el máximo, en 228. Creo que no te decía qué había que hacer, ¿verdad? Te preguntaba. Creo que decía que si era máximo o si era mínimo, o sea, había que uno responder eso. ¿Cuál Ajá, de los dos era? aquí está abajo. Ajá, determine si es máximo o si es mínimo. Bueno, es máximo, entonces lo que hay que poner. Sí, ahí disculpe porque estuve un rato pensando cómo desarrollaba el sistema de ecuaciones. Lo que puedo hacer es, voy a fijarme en la lista. Yo sé que ya salimos, tengo que hablar con el otro grupo. Buscar ejemplos parecidos a ese. Chancecito. Y en la práctica, el compañero que estaba haciendo las prácticas, vamos a ver, ejercicios 13. Criterio de la segunda derivada, eso no. Ejercicios 14, extremos absolutos. Faltaría ver qué viene de práctica en mediación.